Han pasado 15 años desde que nuestros caminos se encontraron. ¡Claro! Ya son 15 años que te acompaña en tu camino tu amigo el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino, 15 años caminando juntos. ¿Qué tal, amigos, amigas? Qué gusto estar en comunicación con ustedes a través de este medio. Y hoy voy a responder no solamente a una de sus preguntas, sino a muchas, porque algunos de ustedes a través del correo electrónico, el Twitter y otros medios, incluso en forma personal, cuando me han encontrado, además de saludarme, me han dicho: Padre, queremos que haga un programa especial sobre el pecado. ¿Por qué? Pues porque no tenemos una claridad de qué es el pecado venial, cuándo se convierte en mortal. Estamos enterados también de que hay algunos pecados que causan excomunión y por eso queremos que nos ayude, porque a la hora de confesarnos no sabemos si es pecado venial, mortal, incluso no sabemos si tenemos que confesarnos o en algún momento si alguno de nosotros está en excomunión. Y precisamente como este programa es para que ustedes tengan una mejor formación en su camino hacia Dios, en su camino hacia el éxito, en su camino hacia el desarrollo, el día de hoy vamos a dedicar el programa completo, un programa especial para hablar del pecado. Y bueno, para que entendamos en primer lugar qué es el pecado, yo recurriría en primer lugar al libro del Siráside. El libro del Siráside, capítulo 15, versículo 15. ¿Qué nos dice este fragmento? Bueno, mira, yo no te lo voy a leer, simplemente te voy a sintetizar. Dios le dice al pueblo de Israel: delante de ti pongo agua y fuego. Delante de ti pongo la muerte o la vida. Y no sigo leyendo más, pero con esto queda muy claro. El agua en este capítulo significa la vida. ¿Por qué? Pues porque tú sabes que donde hay agua hay vida y en cambio donde no hay agua no hay vida. Y aunque el fuego tiene distintos sentidos en la Biblia, en este capítulo concretamente el fuego significa lo que destruye. Por lo tanto, aquello que destruye la vida con todo lo que implica, porque la vida es el desarrollo, el trabajo, el crecimiento, la generosidad, el compartir, la entrega, la sabiduría, y en cambio el fuego es absolutamente todo lo contrario. La necedad, el egoísmo, la búsqueda de la soledad insana, en fin. De tal manera que ya con esto nosotros entendemos que el ser humano tiene la capacidad, la posibilidad de elegir por dónde quiere que transite su vida. Tú que me estás escuchando, te darás cuenta que no tienes un chip que te haya metido Dios y que te obligue a actuar de determinada manera. Tú, si quieres bañarte o no bañarte, tú tomas la decisión. Si quieres comer o no, tomas la decisión. Si quieres comer mucha grasa que va a poner en peligro tu salud o comer una comida más saludable, está en ti la decisión. Si quieres tener una relación enfermiza, conflictiva, con golpes, con abusos, o quieres tener una relación en el respeto, etc., en ti está la decisión. Así que el pecado va a partir de esto, de la posibilidad de que todos los seres humanos tenemos en decidir o hacia el bien o hacia el mal, hacia el agua, que es vida, o hacia el fuego, que significa muerte. ¿Y tú qué crees que sea pecado? ¿Elegir y decidir hacia el camino de la vida, al camino del agua, que está representando la vida? Por supuesto que no. Eso sería el camino de la virtud, el camino de lo que llamamos la santificación, porque cada persona, cuando elige buenos caminos, caminos correctos, seguir el plan de Dios, se va santificando poco a poco. En cambio, cuando la persona libremente elige el camino del mal, no es ni siquiera Dios quien le esté condenando, sino que la propia persona se va condenando, porque aquí está claro, elige entre vida o muerte. Y nosotros a la vida eterna le llamamos cielo, vida eterna en la presencia de Dios, pero la vida eterna lejos de Dios, lejos de toda la alegría del amor y todo lo demás, pues a eso le llamamos infierno.
Y si el infierno existe, no es porque Dios quiera castigar a alguien, sino porque Dios dice, si tú eliges estar conmigo o eliges estar sin mí, yo tengo que respetar tu decisión. Y si tú eliges estar sin mí, ¿te voy a traer al cielo? Si tú libremente dijiste, yo no quiero vivir el amor ni nada, ¿te voy a obligar a que lo vivas? ¿No? Entonces el infierno existe porque Dios respeta la decisión de quienes quieren estar lejos de Él. La historia del pecado va a comenzar desde que existe el ser humano con la capacidad de elegir, con la capacidad de decidir voluntariamente, conscientemente. Por eso, curiosamente, la Biblia, entre las primeras páginas en el capítulo del Génesis, nos habla eso. El hombre podía estar en un paraíso cuando toma decisiones correctas. El hombre podía tener un paraíso en su familia cuando elige siempre cosas positivas. Podía tener un paraíso en el trabajo cuando hace todas las cosas que son convenientes, las cosas adecuadas. El ser humano podía tener un paraíso en su salud también si hace lo conveniente. Pero, ¿qué pasa con Adán y Eva, que representan a la humanidad en un momento determinado? Adán y Eva se dejan engañar. Y se dejan engañar y cometen pecado, y este pecado va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias? Lo primero es que se van a empezar a echar la culpa uno al otro. Se perdió la armonía. ¿Qué otra cosa? Van a sentir una lejanía con Dios. Se pierde otra cosa. Van a sentir que ya no están en el paraíso, que todo cambia, que todo se echa a perder. Sí, porque lamentablemente las malas decisiones siempre hacen que echemos a perder las cosas y tenemos que sufrir las consecuencias. Aquí algo muy interesante acerca del pecado, y es ¿por qué crees que Adán y Eva hayan elegido el camino de la muerte? ¿Tú crees que ellos dijeron, Eva, Adán, vamos a elegir el camino de lo que nos destruye, el camino de la muerte? No. Lo que pasa es que ellos aquel fruto prohibido no lo vieron como algo negativo, sino como algo positivo. Y es que el pecado, vamos a decir así, a través de el tentador, en el libro del Génesis, a través de la serpiente que representa un animal astuto que engaña, a través de esto, del tentador, el pecado siempre se te va a mostrar como algo atractivo, ¿sí? Sin embargo, hay que ver cómo se puede vencer o cómo se puede no caer en el pecado cuando tenemos este razonamiento. A ver, piensa tú que en tu casa tienes un ratoncito. ¡Ay! Entraste un día a tu casa y viste un ratón en la cocina y este ratón, bueno, pues se mete en los escondrijos, se mete por ahí atrás de la estufa, donde no entra tu mano, donde no se puede mover fácilmente. ¿Qué es lo que inmediatamente haces tú? Pues voy a ponerle una. Y aquí está la palabra. ¿Una qué dijiste? Hasta acá escuché. Una trampa. Fíjate, la palabra trampa ya es una palabra bastante fuerte. Voy a engañar al ratón. Eso significa hacer trampa. Hacer algo para engañar a los demás. Como aquella gente que maquilla las cifras en los balances, como aquella gente que maquilla algún error. Bueno, aquí en este caso la persona piensa, ¿qué le gusta al ratoncito? Un pedazo de queso. Voy a comprar el queso más bonito, más aromático. Por supuesto que el queso es bonito para el ratón, pero el problema es que cuando la persona ponga ese queso en la trampa o en la ratonera, ese queso representa no un placer para el ratoncito, no un bienestar para el ratoncito, sino que cuando él se acerque a ese queso, la ratonera se va a mover y va a caer ese mecanismo que lo va a aplastar y le va a dar muerte, o bien va a quedar dentro de una jaula para que después lo aniquilen. ¿Qué pasó ahí? Algo que era mortal, algo que era peligroso, algo que era dañino para el ratón, lo disfrazaron con un pedacito de queso. Bien, todos los pecados se nos presentan de esta manera. Se nos presentan como si fuera algo bueno, algo atractivo, algo placentero, algo a lo que, pues, ¿qué tiene de malo? Lo voy a gozar. Pero en el fondo, cada uno de los pecados tiene una trampa, porque nos va a llevar a una destrucción
o de parte de nuestra vida, o de nuestras relaciones, o de la buena fama, o de algo más. Así que, muy interesante este punto. El pecado siempre es algo que nos destruye y el pecado viene disfrazado de algo positivo. Vamos a un breve corte y regresamos a este programa especial para seguir hablando del pecado. Hemos cumplido 15 años acompañándote en tu camino. ¿Te gustaría conocer los lugares sagrados de Tierra Santa? Viaja con el Padre José de Jesús del 31 de marzo al 10 de abril y visita Jerusalén, la Gruta de Belén, Nazaret, Caná, Cafarnaúm, el Lago de Galilea, el Monte de las Bienaventuranzas, el Monte Tabor, el Río Jordán y muchos lugares más. No te pierdas esta oportunidad única. Llama ahora mismo para reservar tu lugar, ya que los espacios son limitados. Teléfonos 55 46 06 6476 y 55 46 06 6676. La peregrinación a Tierra Santa con el Padre José será el viaje de tu vida. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estamos en febrero, mes de nuestro aniversario. Vayan a todas las poblaciones. Hagan saber a sus habitantes que el rey ha construido ya la mitad del camino hacia el palacio. Es muy probable que ya hayas escuchado estos cuentos maravillosos que el Padre José comparte a través de este programa o en su canal de YouTube. ¡Ten cuidado! También llegan a nuestra mente malos deseos y se te pueden conceder. Con ellos, tanto los niños como los adultos comprendemos mejor los evangelios que escuchamos cada domingo en la Santa Misa. Todos estos libros fueron inspirados por Dios, pero está formada por 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. El libro Cuentos para entender el Evangelio reúne todas estas historias que te ayudarán a profundizar en el mensaje de los evangelios que se leerán este domingo y todos los siguientes de manera indefinida. ¿Te gustaría tenerlo o regalarlo a alguien especial? ¿O prefieres la versión digital en tu dispositivo? Pregunta para más detalles al 55 55 66 7744 o al 55 5705-5939. Cuentos para entender el Evangelio. En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa especial en el que estamos hablando del pecado. Y en el segmento anterior mencionábamos que el pecado es posible porque el ser humano tiene una libertad y una voluntad para poder decidir qué es lo que hace en su vida. Y precisamente respetando esta voluntad, esta libertad del ser humano, Dios le dice, mira, yo te doy la libertad para que elijas hacia dónde quieres que camine tu vida, pero también te advierto que tus acciones van a tener consecuencias. Si tú eliges el fuego, bueno, el fuego destruye, convierte todo en cenizas, y si tú eliges el mal, que está representado en el fuego, terminarás con todo aquello que yo quisiera para ti en forma positiva, pero eres tú el que los destruyes. En cambio, si tú eliges lo correcto, lo positivo, tú vas a ir haciendo que tu vida tenga un sentido increíble y más allá de esta vida podrás tener la vida eterna. Pero entonces la gran pregunta sería, ¿por qué el ser humano comete pecados? ¿Por qué si el ser humano sabe que esto es malo, por qué se deja llevar por el mal? Porque en muchas ocasiones ni siquiera sabe que es malo, ni siquiera mide las consecuencias, sino que piensa que es algo placentero, así como Adán y Eva dijeron, ¡ay, se ve muy sabroso esta manzana! Bueno, la Biblia no dice que es manzana, este fruto, y después se dieron cuenta que los habían engañado. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos enterado que alguna vecina tuya quizás alguien la engañó? ¿Por qué le dijo, oiga, fíjense que hay una empresa, un grupo que está haciendo una pirámide y si usted da tanto dinero, ahorita después va a recibir tanto?
¿Y después qué pasó? Tanta gente engañada por alguna persona. Bueno, en general la gente no quiere que la engañen, pero no siempre se pone atenta para que no la engañen. Hay tantos artículos que anuncian en la televisión, en los medios de comunicación, donde se engaña a la gente y ya cuando lo tienen en sus manos me dicen, caray, esto no es lo que yo había visto, esto no es lo que yo quería, esto no tiene las características o las propiedades. Sí, efectivamente, y así como en los productos comerciales, también hay personas que muestran una cara muy bonita, muy agradable y resultan que personas violadoras, personas secuestradoras. Y en este sentido, por eso decía Cristo, hay que ser astutos como las serpientes y mansos como las palomas. Es decir, no hay que ser malos, pero tampoco hay que ser tontos. Hay que tener mucho cuidado y ver si tengo una tentación, ¿qué hay detrás de esa tentación? ¿Qué hay detrás de esa tentación? Vamos a poner ese ejemplo tan frecuente que les dan a los jóvenes. Alguien te dice, te ofrezco esta droga, no te voy a cobrar nada, te la regalo, pruébala, no te va a pasar nada, te vas a sentir muy alegre, muy contento, te vas a desinhibir. Muy bien. ¿Qué hay detrás de esa trampa? Que ese muchacho se va a convertir en adicto, que ese muchacho va a tener que empezar a conseguir dinero de la manera que sea para ir pagando. Ahí está una trampa tremenda. ¿Qué trampa también hay detrás de estas conversaciones donde una mujer, si no tiene un busto de tal medida, unos glúteos de tal medida, pues no es una mujer valiosa? La trampa está en que, no, ahora tienes que operarte, ahora tienes que hacer esto o aquello más, y en el fondo esto es un engaño porque la mujer con tal cuerpo o sin tal cuerpo tiene el mismo valor como persona. Pero bueno, no me desvío. Entonces, siempre para tomar una buena decisión hay que tener mucha astucia y preguntarse, ¿esto que se me está presentando como algo hermoso, placentero, es realmente así o hay un engaño detrás de él? Y por esta razón, porque mucha gente no recapacita en esto, cae en pecados. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿A qué le llamamos nosotros pecado leve, pecado grave o pecado mortal? Mira, para que entiendas esto, yo te voy a hablar haciendo una comparación de 3 áreas de un hospital. En un hospital hay un área, por supuesto, de urgencias, donde inmediatamente se tiene que atender a la persona porque si no la atienden, muere, pierde la vida. Tiene que llegar en una ambulancia, la tiene que recibir de inmediato, no tiene que hacer ningún protocolo, inmediatamente es una emergencia. Pero hay otra área donde la gente no llega con tanta emergencia, eso sí, llega con alguna, no sé, alguna fractura quizás, le duele, llega quizás con alguna infección bastante fuerte, con alguna diarrea bastante fuerte, quizás a lo mejor porque le acaban de detectar cáncer. Muy bien. Es un área de atención a personas enfermas. No están graves, en peligro de muerte, pero sí están enfermas y la gravedad puede ir variando desde un poco menos a un poco más, porque a lo mejor a alguien le acaban de detectar cáncer, no es tan grave, alguien ya está en un cáncer medio avanzado, es más grave, alguien ya está en un cáncer que acaban de descubrir pero bastante avanzado, eso sí es grave. La gravedad entonces va a depender en el pecado de cuántas veces se ha cometido, cuál fue la finalidad, cuáles fueron las consecuencias. Ahí va a estar la gravedad. Y cada pecado la persona podrá decir, caray, pues es que yo robé, por ejemplo, por hambre. Muy bien. ¿Y usted? No, pues yo robé porque yo robo todos los días. Caray. ¿Y usted? Pues yo robo, pero a la gente que robo la mato también. Caray. ¿Usted cree que el robo en este caso tiene la misma gravedad en cada persona? Yo creo que no. Aunque es el robo, y el robo siempre es algo malo, creo que hay una gravedad. Así que esta área de los pecados graves vamos a meterla en el hospital
en el lugar donde la gente llega y el médico va viendo y diciendo en qué grado de gravedad está su pecado. Pero hay otra área del hospital en donde llega la gente sana. ¿Y entonces para qué van al hospital? Pues porque no necesito estar enfermo para ir al hospital. Porque, por ejemplo, si yo tengo un hijo o una hija, o soy mayor de edad y sé que hay que ponerse una vacuna, voy y me pongo una vacuna para no estar enfermo. O voy con el dentista cada 6 meses para que no me aparezca una caries. O voy a que me hagan un examen de pecho o de próstata para checar que no exista cáncer. Fíjese, no tengo que estar enfermo para ir al hospital. O si tengo apenas un pequeño síntoma, apenas voy ahí y de esta manera puedo recibir la ayuda para que mi problema no crezca y no se haga grave. Bien, ya entendimos lo del hospital, entonces ahora vamos a decir lo siguiente. Se llama pecado leve o pecado venial a aquella acción que no pone en peligro grave mi relación con Dios ni mi relación con los demás. Es decir, aquellas mentirillas que no tienen gran daño, aquellos momentos de enojo, quizás me olvidé un momentito de hacer oración, en fin, estos pequeños, les grité a mis hijos, perdí un poquito la paciencia, en fin, estas pequeñas cositas que no ponen en peligro mi vida espiritual. En este caso, evidentemente que si yo voy con un sacerdote me va a decir, no se preocupe, mire, es cierto, es una acción no correcta, pero no está dañando su vida espiritual a profundidad. ¿Por qué? Porque usted no lo hace frecuentemente. Es que se me chispoteó, como dice el Chapulín, una mala palabra. Es que, sí, precisamente por eso se llama pecado leve o venial, porque no está afectando. En este caso, si no es grave, usted cree, si fuera una enfermedad, así regresando a la comparación, si alguien se corta un dedito porque estaba cocinando una pequeña herida, va a pedir, por favor, una ambulancia, llévenme al hospital, porque... Y llega usted a urgencias, le van a decir, por favor, no esté usted jugando. Esta herida pequeña, con un poquito de mertiolate, agua oxigenada, alcohol, un curita, una bandita, como le dicen algunos, es suficiente. Un pequeño raspón, una pequeña cosita, usted no necesita venir al hospital, no necesita que le atienda un médico, no necesita una camilla, una ambulancia, porque no es grave ni mortal. Usted fácilmente puede hacer a un lado esto. ¿Y con qué nos dice la Iglesia? Cuando hay un pecado venial, basta que usted se ponga agua bendita. ¿Dónde? Pues una señal de la cruz en la frente o en la cabeza. Bien, ¿qué otra cosa? Un Padre Nuestro. ¿Qué otra cosa? Asistir a misa. Porque al asistir a misa, cuando dice uno, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado, con esa oración se perdonan los pecados veniales y también haciendo obras de misericordia. De tal manera que si usted hace una limosna a una gente pobre, visita a un enfermo, cualquier obra de misericordia, corrige a alguien que está equivocado, hace oración por los difuntos, aquellos pecados veniales quedaron perdonados, no hay ningún problema y usted puede seguir comulgando sin ningún problema. Sí, ¿por qué? Porque no ha roto la comunión con Cristo ni con la comunidad. Así que hasta aquí vamos con los pecados veniales. Vamos al regreso del corte a hablar un poquito de los pecados graves y mortales aquí en este programa especial y seguimos en contacto. Regresamos enseguida. En tu camino, 15 años caminando juntos. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe.
que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino. ¿Sabías que si lees un poquito cada día durante un año vas a entender todo lo esencial de la Biblia? Conocerás el origen del pueblo judío. ¿Cuál es el sentido de los 10 mandamientos? Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios es un libro del Padre José que te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. Pregunta por él en la parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando de el pecado en una forma más profunda que en otros programas, y ahorita estábamos hablando del pecado venial y decíamos que el pecado venial es como una pequeña heridita, como un pequeño moretón, y cuando los pecados veniales se pueden convertir en graves. Bueno, imagínate que una persona va manejando en su automóvil y tiene un choque. Y el choque hace que venga un rompimiento del cristal, y al romperse el cristal provoca una cortadita en una parte del ojo, y otra cortadita más abajo en la mejilla, y otra cortada junto a la oreja, y otra cortadita junto al cuello, y otra cortada junto al pecho, y otra cortada en el cráneo, y otra cortada por... ¡Ah, caray! Cuando ya hay cortaditas que son pequeñas pero son abundantes, puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque por una gotita que salga de sangre aquí y otra gotita que sale acá y otra gotita que sale allá, pues eso va convirtiendo una cortadita que parecería sin importancia en algo delicado o en algo grave. Por eso cuando una persona a lo largo de un año ha tenido pecados veniales, la Iglesia le dice, mira, por lo menos confiésate una vez al año. ¿Para qué? Pues precisamente para que esto que te está pasando, estos pequeños pecadillos que parecerían sin importancia, no sean la acumulación, no se vayan acumulando y vayan haciendo que la cosa sea más delicada. O bien, un pequeño pecado venial puede llegar a convertirse en grave o hasta en mortal, cuando puede pasar algo como lo que te voy a comentar. A ver, te levantas un domingo y dices, ay, no quiero ir a misa. Muy bien, es un pensamiento que no es correcto. ¿Por qué? Porque la Santa Misa, ¿qué es? La Santa Misa es la renovación del sacrificio de Cristo que muere por nosotros. La Santa Misa es la invitación de Cristo que nos dijo desde la última cena, tomen y coman, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es la invitación de Cristo para que este alimento que recibimos en comunión nos ayude a resucitar, porque Cristo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna, yo lo resucitaré. La misa es también participar de una comunidad, sentirte parte de una comunidad. Saludas a la gente que asiste a ella porque es parte de tu comunidad. Es unirnos en oración por las necesidades de nuestra comunidad y las del mundo. Es escuchar la palabra de Dios en las lecturas que escuchamos. Es hacer oración juntos, oraciones de acción de gracias, de petición, de toma de conciencia. La misa también nos da la oportunidad de ayudar a los necesitados porque se hace una colecta casi siempre para ayudar a no solamente los gastos de la parroquia, sino también para obras de misericordia.
Así que tú te levantaste y dijiste, no tengo ganas de ir a misa. Muy bien, estás despreciando con el pensamiento la invitación de Cristo y todo lo demás que te he dicho. Bueno, vamos a suponer que dijiste, no, como de que no voy a ir, tengo que ir. Y venciste ese mal pensamiento y gracias a esto pudiste asistir a la Santa Misa. Pero el domingo siguiente se volvió a presentar esta idea y, bueno, te volviste a esforzar, pero el tercer domingo se presentó la idea y ahí sí dejaste de ir a misa. ¿Qué pasó? Algo que empezó como un pensamiento ya se convirtió en una acción. Y ahí ya empieza algo grave. Porque es como si al principio te diera un calambrito en la boca, pero ese calambrito se convierte después en un dolor. ¡Ah, caray! Es como si un agujerito pequeñito en la muela aparece, pero después se convierte en un agujero de caries. ¡Ah, caray! A eso le llamamos ir pasando de algo sencillo, leve, a algo grave que se va a ir haciendo más y más grave. Seguimos con este ejemplo de la misa. Entonces, al tercer domingo ya faltaste a misa. Los 2 siguientes domingos te dieron ganas de faltar, pero finalmente fuiste. Y después el siguiente mes te dieron ganas de no ir y te aventaste todo el mes faltando, y a lo mejor el siguiente mes aumentó cada vez más tu ausencia y tu ausencia y tu ausencia, y llega el momento en que esto se hizo grave e incluso mortal, y ahorita vamos a tratar este tema, porque ya no asistes a la misa, porque ya te da lo mismo escuchar la palabra de Dios o no, porque ya te da lo mismo pertenecer a una comunidad o no, y esto va poniendo en peligro de vida, vamos a decir así, tu vida de enlace con la comunidad. Está en peligro de muerte porque estás dejando de ir. Está poniendo en peligro de muerte el que escuches la palabra de Dios porque ya ni siquiera la lees en tu casa. Está en peligro de muerte tu relación con Cristo porque el que se ofrece para ti en alimento, tú no lo recibes. Y poco a poquito esto te puede ir alejando de Dios, y en lugar de estarte acercando al agua, de la que hemos mencionado al principio en el programa, te vas acercando al fuego que va destruyendo tu fe, tu espiritualidad y muchas cosas más. Así que los pecados veniales, como puedes ver, se pueden ir convirtiendo en graves si los vas repitiendo constantemente. Una palabra, una mala palabra, una ofensa a un ser querido o simplemente por decir, se te salió muy bien. Pero si esa palabra la empiezas a utilizar más y más y más y es una palabra ofensiva, una palabra incorrecta, bueno, esa palabrita sola quizás podía ser venial, pero ya se repite tantas veces que ya se convierte en grave. Imagínate en el trabajo, no un pecado sino una responsabilidad. Que un día llegues tarde, bueno, se te puede pasar, ¿no? Que otro día, bueno, se te puede pasar, pero ya la siguiente vez ya inventaste que el metro chocó, que tu abuelita se murió, que a tu hijo le dio el coronavirus, que vas inventando y fíjate, tu falta de responsabilidad ya se unió a una mentira. Y después a esa mentira se va a unir a otra y va a ir pasando como la nariz de Pinocho. Se va uniendo un mal a otro y a otro y a otro y a otro, y esto va haciendo que la cosa se vaya haciendo más grande hasta que tengas quizás un problema donde te van a expulsar de tu trabajo. Bueno, en la parte espiritual sucede lo mismo. Si no ponemos atención constante a esas pequeñas cositas que quizás no sean tan malas, pero las dejamos crecer, entonces se van convirtiendo en algo negativo. Ejemplos de familia, padre, a ver, ponga algo en la familia. Pues simplemente estos detallitos donde el esposo deja de darle el beso a la esposa todos los días, o deja de decir gracias por esto, por favor, empieza a haber alguna violencia, empieza a haber a lo mejor un pequeño golpe que después se va convirtiendo en otro más grande. El papá empieza a aislarse de los hijos, ya no les pregunta cómo van en la escuela, ya no tiene interés por ellos, empieza a tener una canita, fíjate cómo dicen, una canita al aire. No, señor, no es una canita. Una infidelidad es una infidelidad, aunque le diga a usted canita o la peluca completa. Claro, esto puede ir aumentando, pero las pequeñas cositas es que empezó a coquetear con la secretaria, es que empezó a darle un abrazo más efusivo, es que después, y terminaron después ya en una situación más delicada. Ve, algo que tenía que verse
acabado desde el principio, puesto orden desde el principio, lo dejamos crecer y crecer y crecer y crecer hasta que se convirtió en mortal. Oiga, pero ¿cómo le hago entonces para que esto no crezca? Yo siempre pongo el ejemplo de los dos amigos a los que les regalaron un caballo. Tanto a uno como a otro les regalaron un caballo de la misma edad, de la misma raza, pero uno, desde que lo recibió, lo apapachó tanto que permitía que el caballo hiciera lo que se le pegara la gana. El caballo se levantaba cuando quería, se echaba cuando quería, caminaba cuando quería, no caminaba cuando quería, y en cambio el otro, desde que lo recibió, le puso un freno y enseñó a obedecer al caballo. Ahora te sientas, ahora te levantas, ahora caminas, ahora te detienes. Un día los dos jinetes se subieron a su caballo y empezaron a correr por el campo, y de repente frente a ellos, a unos cuantos metros, vieron un precipicio. El que nunca había educado a su caballo, por más que quiso detenerlo, se fue con él al precipicio y se mataron los dos. En cambio, el que educó al caballo desde el principio, jaló el freno, jaló las riendas, y el caballo, aunque hizo un gran esfuerzo y hasta relinchó, se detuvo y ambos se salvaron. ¿A qué me refiero con esto? Que la voluntad es como el freno de estos caballos. Si tú educas tu voluntad, es como decirle a tu voluntad, tú no vas a hacer lo que se te pegue la gana. Yo voy a elegir y a decidir y a hacer lo que es correcto. Cuesta trabajo, hay que vencer al caballo, pero sí se puede. Pero de esto vamos a hablar al regreso del corte. Señor, en este momento hay alguien que va a recibir los sagrados alimentos. Ayúdale a sentirse bendecido porque tiene pan en su mesa y salud para poderlo digerir. Ayúdale a agradecer a las manos que se lo prepararon y se lo ofrecen. A dar gracias por quienes le acompañan en su mesa y orar por quienes no tienen el alimento necesario. Amén. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino. 15 años caminando juntos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estábamos hablando antes de irnos al corte de este ejemplo de los dos caballos que representan la voluntad del ser humano. Hay personas que la voluntad no la pueden manejar. Pasan por una tentación y luego caen. Es que usted no puede tomar azúcar porque es diabético. Esa persona nunca ha educado a la voluntad y toma el azúcar porque, es que se me antoja. Pues sí, pero es que no se le antoje. Y lo mismo dicen, oiga, ¿y por qué tuvo una relación de infidelidad? Es que se me antojó. Oiga, ¿y por qué robó? Pues es que estaba ahí abierta la caja y se me antojó. Oiga, ¿y por qué? Bueno, ¿y su voluntad qué? Entonces parece usted un muñeco de trapo que la voluntad hace con usted lo que se le pega la gana. En cambio, la otra persona tiene antojos, todo el mundo tenemos antojos, tú y yo que estamos en comunicación a través de este medio, pero decimos, no quiero ir a trabajar. Y mi voluntad dice, aunque no quiera, me levanto. Es que estoy desvelado. Aunque esté desvelado, me levanto. Es que cuando educamos a nuestra voluntad, nosotros podemos hacer cosas grandes. Por eso, en el tiempo de Cuaresma, se comienza con esta lectura del Evangelio donde Cristo está en el desierto, tiene tentaciones, pero Cristo vence las tentaciones con el ayuno y con la oración. Porque así como a los animalitos incluso se les amaestra, ¿no? Cuando hacen algo bueno, se les da su semillita o sus sardinas si son focas, pero cuando no hacen las cosas bien, no se les da, pues también nosotros tenemos que hacer que nuestra voluntad vaya creciendo en obediencia
para que podamos decirle que no a las cosas que son negativas. Bien, entonces ya hemos entendido que con la oración, con el esfuerzo, con la voluntad, podemos nosotros hacer que nuestra voluntad no permita que los pecados leves o que empiecen a ser un poco graves se hagan más graves y terminen en mortales. Vamos avanzando. Ahora, ¿a qué le llamamos nosotros un pecado mortal? Los pecados mortales son aquellos que nos van a llevar a la condenación si es que muriéramos con uno de ellos. A ver, para que te imagines y entiendas lo que es un pecado mortal. Un pecado mortal es aquel que se tiene que hacer con plena conciencia, con plena voluntad, sabiendo que estás haciendo algo dañino en contra tuyo, en contra de los demás, en contra de Dios. Pero para que te imagines mejor, imagínate que tienes una balanza frente a ti, ¿ok? Ya esta balanza que tiene 2 pesos, uno de cada lado y del otro lado otro para pesar las cosas. Bien, todas tus obras buenas que has hecho, ponlas en un platillito a un lado. Bien, si en el otro lado pones una obra mala que haga que la balanza se vaya yendo del lado donde está ese pecadote, significa que ese es un pecado mortal y no bastarían tus obras buenas para que te pudieras salvar. Fíjate, todas las obras buenas que hayas hecho en tu vida no servirían para equilibrar la balanza y te pudieras salvar, porque este pecado que hiciste es muy grave. Ay, padre, pues es que yo ya me estaba confiando porque de niño hice muchas cosas buenas, muchas buenas acciones, nunca faltaba misa, pero ahora ya de grande pues ya ni voy a misa, no me he casado por la iglesia, pues invité a mi esposa a que cometiera aborto. Híjole, pues mira, yo creo que tus obras buenas no van a ser suficientes para que puedas tú salvarte. De tal manera que, entre otras cosas, pecados, por ejemplo, graves, podemos hablar de el faltar a misa en una forma constante, el asesinato, el secuestro, el robo, evidentemente un robo en una gravedad profunda, y otras cosas más que te voy a mencionar dentro de un momento. Pero hay pecados incluso que son tan graves que pueden ocasionar que la persona quede excomulgada, es decir, que la persona ya no sea parte de la iglesia. Porque una persona para ser parte de la iglesia necesita tener la fe que la iglesia profesa, haberla manifestado públicamente y vivir de acuerdo al pensamiento y a las ideas de la iglesia. Si alguien hace contrario a esto, pues inmediatamente queda excomulgado, automático, se llama comunión late sentencia, y esto significa que no tienes que recibir ningún documento ni nada, sino que automáticamente recibes la excomunión. A ver, un ejemplo de esto. Si alguien entra a una iglesia y profana la Eucaristía, por robarse el cáliz que está en la iglesia, tira las hostias y profana la Eucaristía, queda excomulgado de inmediato. O una persona, por ejemplo, comulga y se saca la hostia para tenerla en su casa, no sé, para alguna cosa o para alguna misa negra o para una santería, queda excomulgada inmediatamente. Otra causa de excomunión es si alguna persona ataca físicamente al Papa por ser Papa, por lo que representa, excomulgado de inmediato. Si algún obispo ordena a otro obispo sin el permiso y el mandato del Papa, aquel obispo queda excomulgado. Si un sacerdote, después de que alguien le confiesa su pecado, va y se lo cuenta a otra persona. Un sacerdote no puede contar los pecados de nadie, porque en ese momento queda excomulgado. Imagínate otro pecado grave que causa excomunión, es si un sacerdote llega a tener, por ejemplo, relaciones sexuales con alguien y después le dice, ven para acá, te voy a dar la absolución para que ya estés tranquilo, tranquila. No, ese sacerdote también queda excomulgado por eso. Una persona que es apóstata, es decir, que reniega de su fe. Por ejemplo, hay quien dice, no, pues en la iglesia dicen que Cristo es Dios, pero yo no creo que es Dios. Eso es apostasía. No, pues en la iglesia dicen que Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es apostasía, herejía. También la persona queda excomulgada. O si alguien
invita a los demás a que se salgan juntamente con él de la iglesia. A eso se le llama cisma. Por ejemplo, Lutero no solamente tuvo asuntos de ir en contra de la iglesia, sino que invitó a mucha gente a que se saliera de la iglesia, y eso causa excomunión automática. ¿Qué otra cosa más? El aborto. Cuando una persona recomienda el aborto, el médico que lo ejecuta y la persona que lo pide, ambos sufren la excomunión inmediata. De tal manera que estos son los pecados que causan excomunión. No todos los pecados mortales causan excomunión, pero estos particularmente sí. Claro que si una persona se arrepiente y quiere regresar a la iglesia, por supuesto que es bienvenida siempre, pero tendrá que pedir perdón, tendrá que tener el arrepentimiento y el cambio de vida para que estos pecados no lo conduzcan a la condenación y pueda continuar dentro de la iglesia y salvarse. ¿Cuáles serían los pecados mortales que la iglesia nos enseña, con los cuales hay que tener mucho cuidado? El secuestro, el asesinato, el incesto, es decir, relaciones entre miembros de la familia, el robo, el adulterio, la violación, el aborto y el suicidio. Estas cosas equivaldrían a tener, pues comparándolo con los castigos de esta tierra, una cadena perpetua. No pueden ser perdonados a menos que la persona se arrepienta, pida perdón y tenga un cambio de vida. De otra manera, si una persona muere con estas cosas, pues lamentablemente puede tener la condenación eterna. Por ejemplo, el adulterio. Una persona que tenga relación con una mujer que no sea su pareja. Aquí podríamos hablar incluso también del amaciato. Una persona que tiene relaciones con alguien y no está casado o casada por la iglesia, no ha santificado la unión, y aquí pues hay una situación delicada porque la iglesia dice, oye, si es tu pareja, ¿por qué no te casas con ella? Y si no es, ¿por qué no te separas de ella? Estás en una indefinición total. ¿Qué pasa con una persona que está excomulgada? Bueno, además de que no puede recibir la comunión, no puede participar de ningún otro sacramento. Por ejemplo, no puede recibir evidentemente de la ordenación sacerdotal, no puede recibir la confirmación, no puede recibir la unción de los enfermos, no puede casarse por la iglesia. ¿Por qué? Porque está fuera de la iglesia. Si se arrepiente, como he dicho, la palabra de Dios nos dice, yo no quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. La parábola del hijo pródigo nos menciona que aun cuando el hijo se alejó y cometió todo tipo de torpezas y pecados, el padre siempre estaba dispuesto a recibirlo en la casa paterna. Pero si la persona no reconoce su pecado, ¿cómo se le va a brindar el perdón? Así que recuerda, delante de ti está la vida y la muerte, y tú libremente puedes elegir qué es lo que quieres. Si has elegido lo correcto, felicidades. Si has elegido lo incorrecto, antes de la muerte tienes oportunidad de convertirte, pero si mueres lamentablemente en pecado mortal, ya no habrá nada, ni la oración de la iglesia, ni la Santa Misa, ni la oración de tus seres queridos que puedan salvarte. Así que seamos responsables, y yo espero que este programa les haya ampliado un poquito su conciencia. Espero pronto tener otro programa especial como los que ustedes me piden. Que Dios les bendiga.